Suegra, mi esposo prometió que yo podría vivir en tu casa. Las palabras de Fernanda resonaron en mi sala como un martillo golpeando vidrio. Allí estaba parada en la entrada, con 2 maletas enormes y esa sonrisa arrogante que yo conocía tan bien. Di un sorbo lento a mi café, sintiendo el líquido tibio bajar por mi garganta mientras la miraba fijamente. El silencio se extendió por segundos que parecieron una eternidad. Finalmente, dejé mi taza sobre la mesa con un suave tintineo y respondí con la voz más calmada que pude reunir. «Qué extraño, Fernanda. Le vendí la casa a una pareja el lunes pasado». Su rostro cambió como si hubiera recibido una bofetada invisible. Las maletas cayeron de sus manos con un golpe sordo contra el suelo. Mark, mi propio hijo, se quedó congelado en la puerta con la boca abierta y los ojos desorbitados. Fue como si hubiera detonado una bomba silenciosa justo en medio de mi propia sala. Soy Evelyn, tengo 71 años, y durante décadas fui la mujer que siempre decía sí, la que prestaba dinero sin fecha de devolución, la que cocinaba para 30 personas en Acción de Gracias, la que guardaba silencio cuando le faltaban al respeto. Pero ese día, viendo a Fernanda con sus maletas y su actitud de propietaria, algo dentro de mí se rompió para siempre. «No puede ser verdad», murmuró Fernanda, con la voz temblando entre la incredulidad y la rabia. «Mark me aseguró que esta casa sería nuestra. Dijo que ya habías aceptado que nos mudáramos». Me levanté lentamente del sillón, sintiendo cada uno de mis años en las rodillas, pero con una dignidad que no había sentido en mucho tiempo. «Puede que Mark haya prometido muchas cosas, querida, pero esta casa era mía, y yo decidí qué hacer con ella». La reunión familiar que habíamos planeado para celebrar el cumpleaños de mi nieto menor, Leo, se había convertido en una escena teatral que nunca olvidaría. Fernanda comenzó a caminar en círculos por la sala, sus tacones marcando un ritmo frenético contra el suelo. Sus manos se movían en el aire como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible de indignación. «Esto tiene que ser una broma cruel», chilló, apuntándome con un dedo acusador. «No puedes haber vendido la casa sin consultarnos. Contábamos con esto. Teníamos planes. Ya entregué mi apartamento». Mark finalmente recuperó la voz, aunque sonaba como la de un niño asustado. «Mamá, ¿es verdad lo que dices? ¿Realmente vendiste la casa?» Los miré a ambos. Estas 2 personas que habían asumido que podían disponer de mi vida y mis decisiones como si fuera una anciana sin voluntad propia. El aroma del café que aún humeaba en mi taza se mezclaba con el perfume demasiado dulce de Fernanda y el olor a desesperación que emanaba de Mark. «Sí, hijo. Firmé los papeles el martes y recibí el primer pago de $50,000 el miércoles. La mudanza del nuevo dueño está programada para el próximo viernes». Mi voz sonaba extrañamente serena, como si estuviera comentando sobre el clima. ¿Hablar? ¿Como cuando hablamos del préstamo de $1,000 que te di hace 2 años y que nunca pagaste? ¿O como cuando hablamos de Fernanda usando mi tarjeta de crédito para sus compras de emergencia que se convirtieron en $5,000 al mes en gastos? El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Fernanda dejó de llorar y me miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía respeto por primera vez en años. La expresión en el rostro de Fernanda cambió de sorpresa a algo mucho más peligroso. Puro cálculo. Conocía esa mirada. Era la misma que ponía cuando necesitaba algo y estaba evaluando exactamente qué botones presionar para conseguirlo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y enderezó los hombros, transformándose en segundos de víctima a estratega. «Evelyn, no creo que estés pensando con claridad», dijo con esa voz dulce y condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. «Tal vez la edad te está jugando una mala pasada. No es normal que una persona tome decisiones tan importantes sin consultar a su familia». Mark asintió inmediatamente como un títere bien entrenado.
Mamá, Fernando tiene razón. Esto no es propio de ti. Siempre has sido tan considerada con nosotros. Los miré fijamente, sintiéndome como si estuviera viendo una obra de teatro mal actuada donde los protagonistas habían olvidado sus líneas originales. Considerada. ¿Yo había sido considerada? Dejé la pregunta flotando en el aire mientras los recuerdos comenzaban a fluir como una cascada imparable. Recordé esa tarde de marzo hace 3 años cuando Fernanda vino a mi casa llorando porque le habían cortado la electricidad en su apartamento. «Son solo $400, suegrita», había dicho, usando ese diminutivo que sabía que derretía mi corazón. «Prometo que te pagaré el próximo mes». Nunca volví a ver ese dinero, pero sí vi una semana después cómo llegó con un vestido verde nuevo que costaba más que la factura de electricidad que yo había pagado. Recordé los días de Acción de Gracias donde me levantaba a las 5 de la mañana a cocinar el pavo, preparar el puré, hornear los pasteles y decorar toda la casa, mientras ellos llegaban a las 2 de la tarde con las manos vacías, esperando que todo estuviera perfecto. «Sabemos que te encanta hacerlo, mamá», decía cada vez que yo insinuaba que tal vez podrían ayudar. «Nadie cocina como tú». Recordé los cumpleaños donde yo compraba los regalos, organizaba las fiestas y limpiaba después, mientras Fernanda se paseaba como la anfitriona perfecta, recibiendo todos los elogios por eventos que yo había planeado y financiado enteramente. «¿Sabes que no es propio de mí, Mark?», le dije, levantándome de nuevo y caminando hacia la estantería donde guardaba todos mis documentos importantes. Saqué una carpeta marrón que contenía todos los recibos, todos los cheques, todas las facturas que había pagado por ellos durante la última década. La dejé caer sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo saltar la taza de café. Aquí está la factura del hospital de $2,500 que pagué cuando Fernanda se rompió el tobillo esquiando. Aquí está el recibo del seguro del auto de $12,200 que pagué cuando Mark tuvo su accidente. Y aquí, sostuve un papel amarillento, está el pagaré de $8,000 que firmaron cuando les presté dinero para el pago inicial del auto de Fernanda. Fernanda se había puesto pálida, pero su voz mantuvo esa falsa dulzura. «Pero, suegrita, siempre pensamos que eso era bueno, que era normal entre familia. Tú tienes más recursos que nosotros y siempre has sido tan generosa». Generosa. La palabra salió de mi boca como un látigo. ¿Generosa o tonta? Porque hay una diferencia muy grande entre dar por amor y que se aprovechen sistemáticamente de ti. Mark se levantó abruptamente, sus mejillas enrojecidas por algo que podría haber sido vergüenza o ira. «Mamá, estás siendo muy injusta. Nunca te pedimos nada que no pudieras dar. Y siempre hemos estado agradecidos». Agradecidos. Me reí de nuevo. Esa risa que estaba descubriendo tenía un extraño poder para cortar conversaciones en seco. Como cuando Fernanda le dijo a sus amigas en mi propia cocina que yo era una vieja amargada que no sabía divertirse. O como cuando le dijiste a David que deseabas que yo entendiera que los tiempos habían cambiado y ya no podía esperar que los hijos cuidaran de sus padres nunca más. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Este tenía peso, textura. Era el silencio de verdades finalmente saliendo a la luz después de años enterradas bajo capas de falsa cortesía y sacrificios unilaterales. Fernanda fue la primera en intentar romperlo. «Yo nunca dije eso exactamente». «Dijiste exactamente eso, Fernanda. Yo estaba parada detrás de la puerta del baño y escuché cada palabra. También escuché cuando dijiste que esperabas que pronto entendiera que esta casa era demasiado grande para una persona y que sería perfecta para una familia joven como la tuya». Los ojos de Mark se movían rápidamente entre su esposa y yo, como si estuviera viendo un partido de tenis emocional donde no sabía a qué lado apoyar. «Escucha, mamá», dijo finalmente. «Tal vez hemos cometido errores, pero vender la casa así, de repente, sin decirnos nada, eso está mal también. Esta es la casa donde crecí. Todos mis recuerdos de la infancia están aquí». Caminé hacia la pared donde colgaban las fotos familiares. Fotos del joven Mark jugando en el patio, fotos de cumpleaños, navidades, graduaciones, todas tomadas en esta casa,
en estos mismos rincones donde el final de una historia que había durado demasiado tiempo se estaba desarrollando ahora. Tienes razón, hijo. Todos tus recuerdos de la infancia están aquí. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme solo porque querías pasar tiempo conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste sin necesitar algo? Mark abrió la boca pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de una dolorosa comprensión que llegaba demasiado tarde. Fernanda, viendo que la estrategia emocional no estaba funcionando, cambió de táctica. Está bien, Evelyn. Entiendo que estés molesta, pero todavía podemos arreglar esto. Puedes cancelar la venta. Seguramente hay un periodo de gracia. No voy a cancelar nada, dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Los nuevos dueños son una pareja adorable, Lily y Ben, que esperan su primer bebé. Ellos van a llenar esta casa con amor real, no con cálculos y manipulaciones. El rostro de Fernanda finalmente se endureció, la máscara que había usado por años cayendo por completo. Bien, Evelyn, si quieres ser una vieja egoísta, adelante. Pero no esperes que sigamos viniendo a visitarte cuando estés sola y te des cuenta del error que cometiste. Las palabras de Fernanda flotaron en el aire como una amenaza mal disimulada disfrazada de advertencia. Pero en lugar de sentir el miedo o la desesperación que ella esperaba provocar, sentí algo completamente diferente. Alivio. Un alivio tan profundo que por un momento pensé que podría desmayarme por la intensidad de la sensación. ¿Sabes qué, Fernanda?, dije caminando lentamente hacia donde ella estaba sentada. Esa amenaza que acabas de hacer es exactamente la confirmación que necesitaba de que tomé la decisión correcta. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había tomado miles de decisiones a lo largo de los años, pero ninguna tan liberadora como esta. Durante años me he preguntado si realmente me amaban o si solo querían lo que podía darles. Acaban de responder a esa pregunta. Mark se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que tenía desde niño cuando sabía que había hecho algo mal. «Mamá, Fernanda está alterada. No lo dice en serio». «Oh, sí, lo dice en serio, hijo. ¿Y sabes cuál es la parte más triste de todo esto? Que no la contradecirás. Asentirás con la cabeza y seguirás sus órdenes como lo has hecho durante los últimos 8 años de tu matrimonio». Fernanda se levantó abruptamente, sus tacones marcando un ritmo agresivo contra el suelo. «No me voy a quedar aquí escuchando a una vieja resentida insultarnos. Mark, vámonos. Claramente tu madre ha perdido la cabeza». Pero Mark no se movió de inmediato. Se quedó allí mirándome con una expresión que no había visto en años. Era como si se hubiera viendo por primera vez a la mujer que lo había criado, que había trabajado turnos dobles para pagar su universidad, que había estado allí para cada caída, cada triunfo, cada momento importante de su vida. «Mamá», dijo, con la voz quebrada, «¿de verdad crees que solo venimos por dinero?» La pregunta dolió más de lo que esperaba, porque estaba acompañada por una pequeña chispa de la sinceridad que había desaparecido de nuestras conversaciones hace mucho tiempo. Por un momento, el hombre de 35 años frente a mí volvió a ser el niño de 7 años que me preguntaba si los monstruos bajo la cama eran reales. «No quiero pensar eso, Mark. Pero, ¿qué más puedo pensar cuando los últimos 2 años solo me has llamado cuando necesitabas algo? Cuando la única vez que me visitas es cuando Fernanda necesita que cuide a los niños, o cuando hay una factura que pagar, o cuando quieren que cocine para sus fiestas». Me levanté y caminé hacia el aparador donde guardaba todas las tarjetas de cumpleaños y del Día de la Madre que había recibido a lo largo de los años. Las saqué todas y las extendí sobre la mesa. «Mira, hijo, aquí están todas las tarjetas que me has dado en los últimos 5 años. ¿Sabes qué tienen en común? Todas fueron compradas por Fernanda. Lo sé porque reconozco su letra. Ni siquiera te tomaste 5 minutos para escribir tu propio nombre en la tarjeta del Día de la Madre». Mark se acercó a la mesa y miró las tarjetas. Su rostro se desmoronó lentamente al reconocer la evidencia de su propia negligencia emocional. «¿Y sabes qué más?», continué, sintiendo años de dolor contenido finalmente encontrando su voz. «Hace 3 meses, cuando tuve gripe y estuve en cama por una semana, ¿quién vino a verme? Mi vecina, Naomi, quien me trajo sopa casera. Naomi, quien se aseguró de que tuviera medicina. Naomi, una mujer que no me debe nada,
que no es mi familia, pero que se comportó más como una hija esa semana que tú en los últimos 2 años de tu matrimonio. Fernanda, que había estado esperando junto a la puerta con sus maletas, regresó a la conversación como un misil buscando su objetivo. Muy bonito discurso, Evelyn, pero la realidad es que nos necesitas más tú a nosotros que nosotros a ti. ¿Quién va a estar allí cuando tengas 80 años y ni siquiera puedas levantarte de la cama? ¿Tu vecina Naomi? Sus palabras fueron como dagas apuntando directamente a mis miedos más profundos. El miedo a la vejez, a la dependencia, a la soledad. Durante años había tolerado su comportamiento precisamente por ese miedo. Mejor tener una familia tóxica que no tener familia. Pero algo había cambiado en mí en estos últimos días. Tal vez había sido la conversación con Lily y Ben, la joven pareja que compró mi casa, cuando vi en sus ojos el tipo de amor genuino que había olvidado que existía. O tal vez había sido la charla con Naomi, cuando me dijo algo que no podía sacarme de la cabeza. Evelyn, el verdadero amor no se compra con dinero ni se mantiene con sacrificios. Se da libremente y se recibe de la misma manera. ¿Qué sabes, Fernanda? Respondí, sintiendo que mi voz ganaba una fuerza que no sabía que tenía. Prefiero envejecer rodeada de gente que me ame por quien soy, no por lo que puedo darles. Prefiero tener una Naomi genuina que 10 parientes falsos. Mark finalmente encontró algo parecido a una columna vertebral. Fernanda, tal vez deberíamos... Su esposa lo interrumpió con una dureza que me sorprendió incluso a mí. No vamos a rogarle a una vieja desagradecida, Mark, después de todo lo que hemos hecho por ella. ¿Todo lo que han hecho por mí? La incredulidad me hizo reír de una manera que no había reído en años. Por favor, ilumíname. Dime exactamente qué han hecho por mí, que yo no haya pagado o que no los haya beneficiado más a ustedes que a mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernanda abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, buscando ejemplos que no existían. Mark intentó llenar el vacío. Mamá, nosotros, siempre hemos estado aquí cuando nos necesitabas. ¿Cuándo los he necesitado, hijo? Mi voz se suavizó porque esta pregunta no venía de la ira, sino de una tristeza muy profunda. Dame solo un ejemplo de un momento en los últimos años en el que hayan estado ahí para mí, no para pedirme algo, sino solo para estar. Vi cómo Mark buscaba desesperadamente en su memoria y el dolor en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. No pudo encontrar ni un solo ejemplo. Fernanda, viendo que la conversación no iba por su camino, jugó su carta final. Bien, Evelyn, tú ganas, pero cuando vendas esa casa y te gastes todo el dinero, y cuando estés viviendo sola en algún apartamento miserable para viejos, no vengas llorando a pedirnos ayuda. No te preocupes, Fernanda, respondí con una sonrisa que me sorprendió por lo genuina que se sentía. No tengo intención de molestarlos nunca más. Tomé las maletas de Fernanda y las coloqué suavemente fuera de la puerta principal. Creo que es hora de que se vayan. Los nuevos dueños vienen mañana a medir para las cortinas y no quisiera que esta atmósfera tensa los haga sentir incómodos en su nuevo hogar. La expresión en el rostro de Fernanda cuando puse sus maletas fuera de la puerta era una mezcla perfecta de shock y furia. Nunca antes había visto a alguien pasar de la manipulación calculada a la ira pura tan rápido. Sus mejillas se pusieron de un rojo intenso, y por un momento pensé que podría explotar ahí mismo en mi entrada. ¿Nos estás echando?, exigió con una voz tan chillona que los vecinos a 3 casas de distancia probablemente le escucharon. ¿Nos estás echando de tu propia casa después de todo lo que hemos significado para ti? No los estoy echando, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Simplemente estoy dejando claro que esta conversación ha terminado. Tú has expresado tus sentimientos, yo he expresado los míos, y creo que todos sabemos exactamente dónde estamos parados. Mark se acercó a mí con los ojos llorosos, y por un momento temí que fuera a llorar. Mamá, por favor, sé que hemos cometido errores, pero somos familia. La familia no se abandona así. Sus palabras me golpearon directo en el corazón, porque durante tantos años yo había creído exactamente eso, que la familia era sagrada, que la sangre era más espesa que el agua, que no importaba cuánto te lastimaran, siempre tenías que perdonar porque eran familia. Tienes razón, Mark, le dije, tocando suavemente su mejilla como solía hacer cuando era pequeño.
La familia no se abandona, pero tampoco explota, manipula ni da por sentado. Me alejé de él y caminé hacia la ventana que daba al patio trasero, donde había plantado rosas hace 20 años, las mismas rosas que había cuidado religiosamente, podado cada temporada, protegido del frío cada invierno. Algunas habían florecido hermosamente año tras año, otras nunca habían producido una sola flor a pesar de todos mis cuidados. ¿Sabes lo que aprendí cuidando mi jardín, hijo?, le pregunté sin voltearme. ¿Que puedes darle a una planta todo el amor, todo el agua, todos los nutrientes del mundo? Pero si esa planta está enferma desde la raíz, nunca florecerá. Y llega un momento en que tienes que tomar la difícil decisión de arrancarla para que las plantas sanas puedan crecer. Cuando me di la vuelta, vi que Mark había palidecido. Entendió perfectamente la metáfora. Fernanda, sin embargo, había pasado del shock al victimismo estratégico. Se desplomó dramáticamente contra el marco de la puerta, con la mano agarrando su pecho como si estuviera teniendo un ataque al corazón. «No puedo creer lo cruel que estás siendo, Evelyn. Después de todos estos años de amarte como una madre, de traerte tus nietos para que los disfrutes, de incluirte en todas nuestras celebraciones». ¿Incluirme? La palabra salió de mi boca con más fuerza de la que pretendía. Incluyéndome como la sirvienta no remunerada que cocinaba, limpiaba y financiaba esas celebraciones. Incluyéndome como la niñera gratuita que cuidaba a los niños cada vez que querían salir. Incluyéndome como el banco personal que nunca cobraba intereses y nunca exigía pagos. Caminé hacia la estantería y saqué otra carpeta. Esta estaba llena de fotos. Fotos de cumpleaños, fiestas, reuniones familiares. En cada una de ellas yo aparecía sirviendo, cocinando, limpiando o sosteniendo a los niños mientras los demás se divertían. Mira estas fotos, Fernanda. En esta, estoy sirviendo pastel en el cumpleaños de tu hijo mientras tú posas para selfies. En esta, estoy lavando platos en Nochebuena mientras tú y Mark ven televisión. Y en esta, sostuve una foto particularmente dolorosa. Estoy parada sola en la cocina preparando la cena de acción de gracias, mientras tú estás en la sala riendo con tus amigos. Mark se acercó y miró las fotos. Su expresión cambió gradualmente de la confusión a la comprensión y luego a algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. Mamá, no me había dado cuenta. Exactamente, hijo. No te habías dado cuenta porque para ti era natural que yo estuviera allí. Siempre disponible, siempre dispuesta, siempre pagando la cuenta. Se volvió tan normal que dejaste de verlo. Fernanda, viendo que estaba perdiendo terreno, cambió de estrategia una vez más. Está bien, admito que tal vez no hemos sido lo suficientemente agradecidos, pero eso puede cambiar. Podemos hacer las cosas diferente de ahora en adelante. No necesitas vender la casa para enviarnos un mensaje. La miré por un largo momento estudiando su rostro. Había algo casi desesperado en sus ojos ahora, una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Por primera vez en años se estaba dando cuenta de que realmente podría perder el acceso a su fuente de seguridad financiera. Fernanda, ¿alguna vez me has preguntado cómo estoy? ¿Alguna vez me has preguntado si me siento sola? ¿Si algo me duele? ¿Si tengo miedo de algo? ¿Alguna vez has preguntado qué sueños tengo que no he cumplido? ¿Qué lugares quiero visitar? ¿Qué cosas quiero hacer antes de que sea demasiado tarde? Su silencio fue respuesta suficiente. Porque yo sí me he preguntado esas cosas sobre ustedes. Sé que Mark quiere cambiar de trabajo, pero tiene miedo. Sé que sueñas con abrir tu propia clínica. Sé que los niños necesitan frenillos y que lo han estado posponiendo por dinero. Me he preocupado por sus problemas. He perdido el sueño pensando en cómo ayudarlos. Caminé hacia la mesa donde había dejado los documentos de venta de la casa. Recogí uno de los papeles y se lo mostré a Mark. ¿Sabes cuánto dinero recibí por la casa, hijo? $250,000. Una suma considerable para una mujer de mi edad. ¿Y sabes qué estaba pensando cuando firmé esos papeles? Estaba pensando en usar parte de ese dinero para ayudarlos con el pago inicial de su propia casa, para pagar los frenillos de los niños, para ayudar a Fernanda con su clínica. Vi los ojos de ambos iluminarse con esperanza, y me dolió tener que continuar. Pero entonces me di cuenta de algo. Me di cuenta de que si yo muriera mañana,
Ustedes no llorarían por Evelyn, la mujer que los amó incondicionalmente. Llorarían por Evelyn, la fuente de dinero fácil que acababa de desaparecer. Mark se desplomó en el sofá como si lo hubieran golpeado. Mamá, eso no es verdad. Lo es, hijo. Entonces explícame por qué en los últimos 6 meses, cada vez que me has llamado, ha sido para pedirme algo. Explícame por qué Fernanda nunca me llama para preguntar cómo estoy, solo para avisarme cuando necesita que cuide a los niños. Fernanda finalmente encontró su voz. Evelyn, tal vez no somos perfectos, pero tampoco somos los monstruos que estás pintando. Cometemos errores como todos. Los errores se cometen una vez. Esto ha sido un patrón durante años. Y lo más triste es que no creo que ni siquiera se den cuenta de lo que han estado haciendo. Me senté en mi sillón y los miré a ambos. Mark tenía la cabeza entre las manos y Fernanda lloraba en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sus lágrimas parecían genuinas. Quiero que entiendan algo, les dije con la voz más suave que pude encontrar. Esto no es venganza, no es un castigo. Esto es autopreservación. Es una mujer de 71 años diciendo finalmente basta, antes de que sea demasiado tarde para recuperar su dignidad. El sonido del timbre interrumpió el momento. A través de la ventana pude ver el auto de Naomi estacionado en la entrada. Esa debe ser Naomi, dije, levantándome. Le pedí que viniera porque sabía que esta conversación iba a ser difícil, y quería tener a alguien cerca que genuinamente se preocupara por mí. Cuando abrí la puerta, Naomi me miró con esos ojos amables que habían sido mi refugio durante tantas tardes solitarias. A sus 68 años, todavía tenía esa energía vital que me había enseñado que la edad era solo un número cuando el corazón se mantenía joven. Llevaba una bandeja de galletas caseras y un termo de café recién hecho. «¿Cómo estás, querida?», me preguntó suavemente, mirando discretamente hacia donde Mark y Fernanda seguían en la sala. «¿Necesitas que me quede o prefieres que vuelva más tarde?» «Quédate, por favor», respondí, tomando su mano libre. Creo que es importante que escuchen cómo suena una verdadera amistad. Entramos juntas a la sala. La diferencia en la atmósfera fue inmediata y palpable. Naomi irradiaba una calidez genuina que contrastaba dramáticamente con la tensión que Mark y Fernanda habían traído a mi hogar. «Buenos días». Naomi saludó a mis visitas cortésmente, colocando la bandeja en la mesa del comedor. «Soy Naomi, la vecina de Evelyn». Mark se levantó automáticamente, conservando todavía los maderos que le había enseñado de niño. «Mucho gusto. Soy Mark, el hijo de mamá». Fernanda apenas murmuró un saludo, claramente molesta por la interrupción. Sus ojos evaluaron a Naomi de pies a cabeza, como tratando de descifrar qué amenaza representaba esta mujer mayor a sus planes. «¿Tú salías de esto?», preguntó Fernanda con un tono acusatorio que me hizo sentir vergüenza de la grosería de mi nuera. Naomi sonrió con esa paciencia infinita que había desarrollado criando a 6 hijos propios. «Evelyn y yo hemos hablado muchas veces sobre sus planes para el futuro. Cuando vives tanto tiempo como nosotras, aprendes que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en situaciones que no nutren tu alma». Se sentó a mi lado en el pequeño sofá y automáticamente ajustó el cojín detrás de mi espalda, un gesto tan natural y considerado que llenó mis ojos de lágrimas. Era el tipo de atención pequeña, pero significativa, que no había recibido de mi propia familia en años. Además, continuó Naomi, Evelyn ha estado tan emocionada planeando su nuevo apartamento. ¿Ya les contó sobre el lugar que encontró cerca del centro? Tiene una vista hermosa del parque y está a 2 cuadras de esa librería que tanto le gusta. Mark frunció el ceño. «¿Qué apartamento?» «Mamá, ¿no nos habías dicho nada sobre mudarte a otro lugar?». La incredulidad en su voz era casi cómica. Realmente esperaba que después de vender mi casa yo viviría en la calle. «¿Por qué te lo diría?», respondí, aceptando la taza de café que Naomi me ofrecía. En los últimos años, la única información sobre mi vida que les ha interesado es cuánto dinero tengo disponible para sus emergencias. Naomi asintió con comprensión. Es curioso cómo a veces las personas que deberían conocernos mejor son las que menos saben sobre nuestros verdaderos sentimientos y deseos. Fernanda no pudo contener su irritación. «Disculpe, señora, pero este es un asunto familiar. No creo que sea apropiado que usted...» «Tú, Fernanda».
La interrumpí con una firmeza que me sorprendió. Naomi ha mostrado más interés genuino en mi bienestar en los últimos 2 años que tú en los últimos 8. Si alguien es inapropiado en esta conversación, ciertamente no es ella. Naomi puso una mano suave sobre mi brazo. Está bien, Evelyn. Entiendo que las emociones están a flor de piel. Pero había algo en la presencia de Naomi que estaba revelando contrastes que yo misma no había notado del todo. La forma en que automáticamente se aseguró de que todos tuvieran café, la forma en que había traído galletas caseras simplemente porque sabía que iba a ser un día difícil para mí, el cuidado con el que había preguntado por mi bienestar antes de entrar. ¿Saben qué? Les dije a Mark y a Fernanda. Quiero que observen algo. Naomi llegó aquí hace 10 minutos. En ese tiempo se aseguró de que todos tuviéramos algo de beber, trajo comida casera para compartir, ajustó mi cojín para hacerme sentir más cómoda y me preguntó cómo me sentía. Eso en 10 minutos. Ustedes han estado aquí 1 hora y todo lo que han hecho es exigir, manipular y amenazar. El silencio que siguió fue interrumpido por Naomi, quien con su sabiduría habitual decidió compartir algo que cambiaría completamente la perspectiva de la conversación. ¿Saben?, dijo, tomando una galleta de la bandeja. Mi hija menor me hizo algo similar hace unos años. Asumió que porque yo era su madre tenía un derecho automático sobre mi casa, mi dinero, mi tiempo. Se puso furiosa cuando decidí mudarme a un apartamento más pequeño y usar el dinero de la venta para viajar. Mark se enderezó, claramente interesado en escuchar sobre alguien más que había pasado por una situación similar. ¿Qué pasó?, preguntó. Al principio hubo mucho drama, lágrimas, reproches, amenazas de no volver a hablarme nunca más. Pero ¿saben qué? Lo que descubrí fue que, cuando finalmente establecí límites claros, cuando dejé de ser la mamá que siempre decía que sí a todo, nuestra relación realmente mejoró. Fernanda se burló con desdén. Eso es muy diferente. Nosotros genuinamente necesitamos ayuda, no somos caprichosos. Naomi la miró con una expresión que lograba ser tanto comprensiva como firmemente directa. Querida, todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas. La diferencia radica en cómo pedimos esa ayuda y qué estamos dispuestos a dar a cambio. El amor no es una transacción comercial donde una parte siempre da y la otra siempre recibe. Se levantó y caminó hacia las fotos que yo había extendido sobre la mesa. Las examinó cuidadosamente una por una. ¿Saben lo que veo en estas fotos?, preguntó finalmente. Veo a una mujer que ha pasado años tratando de comprar amor con actos de servicio. Y veo a una familia que se acostumbró tanto a recibir que olvidó cómo dar. Mark se enderezó, claramente interesado en escuchar sobre alguien más que había pasado por una situación similar. Nunca me había dado cuenta de que siempre estás trabajando en estas fotos, murmuró. Porque para ustedes era invisible, explicó Naomi gentilmente. Cuando algo se vuelve rutina, dejamos de verlo como el regalo que realmente es. Fernanda se cruzó de brazos a la defensiva. Siempre le hemos dicho gracias. Gracias, repitió Naomi, como si estuviera saboreando la palabra. ¿Saben la diferencia entre la gratitud real y la cortesía automática? La gratitud real va acompañada de reciprocidad. Va acompañada de la pregunta, ¿qué puedo hacer yo por ti? Se volvió hacia mí con una sonrisa cálida. Por ejemplo, cuando Evelyn me ayudó el mes pasado con mis compras porque me lastimé la espalda, no solo le dije gracias, la invité a cenar el fin de semana siguiente, le traje flores de mi jardín y me aseguré de preguntarle cómo podía devolverle el favor. La simplicidad y obviedad de lo que Naomi estaba describiendo hizo que la ausencia de esos gestos en mi relación con Mark y Fernanda fuera aún más dolorosa. Eso es exactamente lo que les ha faltado, les dije. No solo han olvidado cómo dar, han olvidado que dar es una parte natural del amor. Mark se pasó las manos por la cara como si despertara de un sueño muy largo. Mamá, creo que tienes razón. No sé cuándo se volvió todo tan unilateral. Se volvió unilateral, respondió Naomi suavemente, cuando permitieron que los roles se endurecieran en lugar de evolucionar, cuando Evelyn se convirtió en la que siempre da, y ustedes en los que siempre reciben, en lugar de ser simplemente una familia que se cuida mutuamente. Fernanda habló finalmente, pero su voz había perdido toda su agresión anterior. Entonces, ¿qué se supone que hagamos ahora? ¿Cómo arreglamos esto?
La pregunta de Fernanda flotó en el aire como una oportunidad frágil que podría romperse con el movimiento equivocado. Por primera vez, en toda la conversación, había una vulnerabilidad genuina en su voz que me recordaba a la joven enfermera que Mark había traído a casa hace 8 años, nerviosa, pero esperanzada de ser aceptada en la familia. Naomi se sentó de nuevo, pero esta vez eligió la silla entre el sofá donde yo estaba y donde Mark y Fernanda se habían acomodado, como un puente humano entre dos mundos que habían estado separados por demasiado tiempo. La pregunta correcta, querida, le dijo Naomi a Fernanda, con una gentileza que no merecía pero necesitaba, no es ¿cómo arreglar esto? La pregunta es si realmente quieren construir algo nuevo y diferente. Mark se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. ¿Qué quieres decir con algo nuevo? Quiero decir que lo que tenían antes estaba roto, explicó Naomi, sirviendo más café para todos. Tratar de arreglarlo sería como poner cinta adhesiva en una tubería que ha estado goteando por años. Eventualmente, se va a romper de nuevo. Lo que necesitan es construir una relación completamente nueva, con nuevas reglas, nuevas expectativas y un nuevo entendimiento mutuo. Observé a mi hijo mientras procesaba estas palabras. Podía ver en su rostro ese mismo proceso de pensamiento intenso que tenía de adolescente cuando enfrentaba problemas que requerían soluciones que no había considerado antes. Mamá, creo que tienes razón. No sé cuándo se volvió todo tan unilateral. Se volvió unilateral, respondió Naomi suavemente, cuando permitieron que los roles se endurecieran en lugar de evolucionar. Cuando Evelyn se convirtió en la que siempre da y ustedes en los que siempre reciben, en lugar de ser simplemente una familia que se cuida mutuamente. Fernanda habló finalmente, pero su voz había perdido toda su agresión anterior. Entonces, ¿qué se supone que hagamos ahora? ¿Cómo arreglamos esto? La pregunta de Fernanda flotó en el aire como una oportunidad frágil que podría romperse con el movimiento equivocado. Por primera vez en toda la conversación, había una vulnerabilidad genuina en su voz que me recordaba a la joven enfermera que Mark había traído a casa hace 8 años, nerviosa pero esperanzada de ser aceptada en la familia. Naomi se sentó de nuevo, pero esta vez eligió la silla entre el sofá donde yo estaba y donde Mark y Fernanda se habían acomodado, como un puente humano entre dos mundos que habían estado separados por demasiado tiempo. La pregunta correcta, querida, le dijo Naomi a Fernanda, con una gentileza que no merecía pero necesitaba, no es ¿cómo arreglar esto? La pregunta es si realmente quieren construir algo nuevo y diferente. Mark se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. ¿Qué quieres decir con algo nuevo? Quiero decir que lo que tenían antes estaba roto, explicó Naomi, sirviendo más café para todos. Tratar de arreglarlo sería como poner cinta adhesiva en una tubería que ha estado goteando por años. Eventualmente, se va a romper de nuevo. Lo que necesitan es construir una relación completamente nueva, con nuevas reglas, nuevas expectativas y un nuevo entendimiento mutuo. Observé a mi hijo mientras procesaba estas palabras. Podía ver en su rostro ese mismo proceso de pensamiento intenso que tenía de adolescente cuando enfrentaba problemas que requerían soluciones que no había considerado antes. Mamá, creo que tienes razón. ¿Estarías dispuesta a intentarlo? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Durante años, había soñado con escuchar exactamente esas palabras. Pero ahora que estaban frente a mí, me di cuenta de que mi respuesta era más complicada de lo que había imaginado. Mark, esa es una pregunta hermosa, pero antes de poder responderla, necesito saber si verdaderamente entienden lo que construir algo nuevo implicaría. Fernanda se enderezó en su asiento. ¿Qué implicaría?
Implicaría, dijo Naomi anticipando mis pensamientos, que tendrían que renunciar a la idea de Evelyn como su reta seguridad financiera. Implicaría aprender a relacionarse con ella como una persona completa, no como un rol que existe para servirles. Respiré hondo antes de continuar. Implicaría que cuando me llamen, sea porque quieren hablar conmigo, no porque necesitan algo. Implicaría que cuando vengan a visitarme, vengan a pasar tiempo conmigo, no para que yo cocine para ustedes o cuide a los niños. Mark asintió lentamente. Entiendo eso, mamá, pero también necesito preguntarte algo. Si construimos esta nueva relación, ¿significa que nunca podremos pedirte ayuda de nuevo? ¿Que si tenemos una emergencia real, no podemos acudir a ti? La pregunta era justa, y me alegró que la hiciera. Significaba que estaba pensando en esto seriamente, no solo diciendo lo que creía que yo quería escuchar. Hay una diferencia enorme, expliqué, entre una emergencia real y convertir a alguien en tu plan financiero principal. Hay una diferencia entre pedir ayuda ocasional y esperar que siempre esté disponible. Y hay una diferencia especialmente grande entre pedir ayuda y exigirla como si fuera un derecho. Naomi asintió y añadió, en una relación sana, cuando alguien te ayuda, tu primera reacción es preguntar cómo puedes devolver el favor, no cuándo puedes pedir la siguiente ayuda. Fernanda había estado callada durante este intercambio, pero finalmente habló. Evelyn, sé que he cometido errores, grandes errores, pero necesito que entiendas algo. Nunca fue mi intención hacerte sentir usada o poco apreciada. Sus palabras tenían un tono diferente ahora. No era la manipulación calculada de antes, ni la defensiva agresiva. Sonaba como alguien que estaba reflexionando verdaderamente sobre su comportamiento por primera vez. Crecí en una familia donde nunca tuvimos mucho dinero, continuó. Cuando conocí a Mark y vi lo generosa que eras, creo que me perdí en esa seguridad. Me acostumbré tanto a saber que estarías ahí para ayudarnos, que dejé de ver todo lo que sacrificabas para hacerlo. Me levanté y caminé hacia la ventana con vista al patio delantero. Desde allí podía ver a los nuevos dueños, Lily y Ben, midiendo el espacio donde querían plantar un árbol. Verlos me llenó de una extraña calidez, como si estuviera viendo el futuro de mi casa en buenas manos. Evelyn, dije sin voltearme, aprecio que reconozcas eso, pero necesito que entiendas que el problema no era solo el dinero. El problema fue que me volví invisible como persona. Me giré para enfrentarlos a ambos. ¿Saben que el mes pasado cumplí 71 años? ¿Saben que fue la primera vez en décadas que pasé mi cumpleaños completamente sola? Mark, me enviaste un mensaje de texto a las 11 de la noche, diciendo, «Feliz cumpleaños, mamá. Perdón por no llamar antes. Fue un día muy ocupado». Vi a Mark encogerse físicamente al recordar ese día. ¿Y Fernanda? Continué. Ni siquiera recordaste que era mi cumpleaños hasta 3 días después cuando necesitaste que cuidara a los niños y Mark te recordó que habías olvidado felicitarme. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Este estaba cargado con una comprensión dolorosa que finalmente estaba tomando forma real en sus mentes. Naomi se levantó y vino a pararse junto a mí en la ventana. ¿Saben lo que hice en el cumpleaños de Evelyn?, preguntó, sin voltearse a mirarlos. Llegué a las 8 de la mañana con un pastel casero y flores de mi jardín. Pasamos todo el día viendo películas viejas y contándonos historias sobre nuestros hijos cuando eran pequeños. Fue uno de los días más hermosos que he tenido en mucho tiempo. Mark se levantó abruptamente y caminó hacia donde estábamos. «Mamá, no sabía que habías pasado tu cumpleaños sola. Si me hubieras dicho...» «Sí, si me hubieras dicho, hijo. Si me hubieras dicho que me sentía sola. Si me hubieras dicho que necesitaba que mi único hijo recordara mi cumpleaños sin que yo tuviera que recordárselo. Esas no son cosas que una madre debería tener que pedir». Fernanda se acercó con lágrimas genuinas en los ojos. «Evelyn, no sé qué decir. No tengo excusa por haber olvidado tu cumpleaños. No necesito excusas.
Necesito que entiendan que estos no son incidentes aislados, son patrones, son evidencia de que en algún punto dejé de ser una persona real para ustedes y me convertí en un recurso. Naomi puso una mano sobre mi hombro. Pero también necesitan entender, les dijo a Mark y Fernanda, que Evelyn no está compartiendo esto para castigarlos. Lo está compartiendo porque quiere que entiendan qué necesita cambiar si van a intentar construir una nueva relación. Mark se pasó las manos por el cabello otra vez. Mamá, si decidimos hacer esto, si decidimos intentar construir una nueva relación, ¿cómo sabríamos por dónde empezar? La pregunta me hizo sonreír por primera vez en toda la conversación. Era la pregunta correcta, hecha de la manera correcta en el momento correcto. Empezarían, le dije, aprendiendo a conocerme como persona, no como madre. Empezarían preguntándome qué me gusta hacer, qué sueños tengo, qué me asusta, qué me emociona. Empezarían tratándome como tratarían a una querida amiga a la que quieren conocer mejor. Fernanda asintió lentamente y añadió, «Y podríamos preguntarte esas cosas. Podríamos empezar ahora». La vulnerabilidad genuina en su voz me conmovió profundamente. Por primera vez en años, sentía como si estuviera viendo a la persona real detrás de todas las capas de manipulación y defensa. «Pueden preguntarme lo que quieran», respondí, «pero tienen que estar preparados para escuchar respuestas que tal vez no esperen». Fernanda se sentó en el borde del sofá, como si se preparara para una conversación que había estado evitando durante años. Sus manos temblaban ligeramente mientras se acomodaba, y pude ver que genuinamente luchaba por cómo empezar. «Evelyn», dijo finalmente, «quiero preguntarte algo, pero tengo miedo de la respuesta». «Pregunta», respondí, sentándome yo también. En este punto, creo que todos merecemos honestidad completa. ¿Alguna vez nos has amado realmente? ¿O siempre hemos sido solo una obligación para ti? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era exactamente la pregunta opuesta a la que yo me había estado haciendo sobre ellos durante años. «Oh, Fernanda», suspiré, sintiendo que mis ojos se llenaban de lágrimas. «Por supuesto que los he amado. Los he amado tanto que me perdí a mí misma en ese amor. El problema nunca fue la falta de amor, fue un exceso de amor equivocado». Mark se acercó y se sentó en el suelo frente a mí, como solía hacer cuando era niño y quería tener una conversación seria. «¿Qué quieres decir con equivocado?» «Quiero decir que confundí amar con servir. Confundí cuidar con sacrificarme hasta desaparecer. Pensé que si no les daba todo lo que pedían, no era una buena madre, no era una buena suegra». Naomi asintió comprensivamente desde su silla. «Es algo que muchas mujeres de nuestra generación aprendieron, que nuestro valor estaba en cuánto podíamos dar, no en quiénes éramos como personas». «Exactamente», continué. «Cada vez que tenían un problema, sentía que era mi responsabilidad arreglarlo. Cada vez que necesitaban dinero, sentía que era mi deber dárselo. Cada vez que necesitaban ayuda, sentía que era egoísta si no estaba disponible inmediatamente». Fernanda se secó las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. «Pero nunca te pedimos que fueras perfecta todo el tiempo». No lo pidieron con palabras, pero lo esperaban con acciones. Cuando no podía ayudar inmediatamente, había caras largas, comentarios sobre lo difícil que era su situación, indirectas sobre otras madres que siempre estaban ahí para sus hijos. Mark bajó la cabeza. «Mamá, no me di cuenta de que estaba haciendo eso». «Hijo, quiero contarte sobre un día específico que cambió algo en mí para siempre», dije, respirando hondo. «Fue hace 6 meses. Fernanda me había pedido que cuidara a los niños porque tenías una cena importante del trabajo. Me había estado sintiendo enferma toda la semana, pero no quise decírselos porque sabía lo importante que era esa cena». Fernanda se enderezó como si supiera exactamente de qué día estaba hablando. «Pasé toda la tarde cuidando a los niños mientras tenía fiebre. Los ayudé con su tarea, preparé su cena, los bañé, les leí cuentos.
Cuando regresaron a las 11 de la noche, estaba tan enferma que apenas podía mantenerme en pie. Mark frunció el ceño. ¿Por qué no nos dijiste que estabas enferma? Porque cuando llegaron, lo primero que hizo Fernanda fue quejarse de que la casa estaba desordenada. Lo segundo que hizo fue preguntarme si había aspirado la alfombra. Lo tercero fue comentar que los niños tenían ojeras y que probablemente los había dejado ver demasiada televisión. El rostro de Fernanda se desmoronó por completo. «Oh, Dios mío, Evelyn, no dijeron gracias ni una sola vez esa noche. Mark, te fuiste directo a ver televisión. Fernanda, empezaste a reorganizar la cocina como si yo hubiera hecho todo mal. Me fui a casa esa noche con 40 grados de fiebre, sintiendo que había fallado como abuela y suegra. Naomi se levantó y vino a sentarse a mi lado tomando mi mano. Esa fue la noche que me llamaste llorando. Sí, admití. Esa fue la noche que Naomi vino a mi casa a medianoche con medicina y sopa y se quedó cuidándome hasta que bajó la fiebre. Mark parecía genuinamente devastado. Mamá, no sabía. Si hubiera sabido que estabas enferma... Pero ese es el problema, hijo. No deberías haber necesitado saber que estaba enferma para tratarme con consideración y gratitud básicas. Fernanda se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro por la sala. No puedo creer lo horribles que hemos sido. No puedo creer que no me diera cuenta. Fernanda, la interrumpí gentilmente. Siéntate. No necesito que te castigues. Necesito que entiendas. Se sentó, pero su respiración estaba agitada. ¿Cómo puedes estar tan calmada con esto? Si yo fuera tú, nos habría gritado hace años. Porque gritar no habría cambiado nada, expliqué. Solo habría sido ruido. Lo que necesitaba era acción. Necesitaba cambiar la dinámica, no solo expresar mi frustración. Naomi asintió. Evelyn pasó mucho tiempo procesando estos sentimientos antes de decidir vender la casa. No fue una decisión impulsiva o vengativa. Exactamente, confirmé. Fue una decisión cuidadosamente pensada después de meses de reflexión, después de darme cuenta de que si no cambiaba algo drásticamente, iba a pasar el resto de mi vida sintiéndome invisible en mi propia familia. Mark se levantó del suelo y se sentó en la silla frente a mí. Mamá, quiero preguntarte algo específico. Si decidimos intentar construir esta nueva relación, ¿qué necesitarías ver de nosotros para saber que algo ha cambiado verdaderamente? La pregunta era inteligente y práctica. Me tomé un momento para pensar antes de responder. Necesitaría ver que pueden pasar tiempo conmigo sin necesitar nada. Necesitaría recibir llamadas telefónicas que empiecen con ¿cómo estás? En lugar de necesito que... Necesitaría ver que están genuinamente interesados en mi vida, mis opiniones, mis sentimientos. ¿Qué más?, preguntó Fernanda. Necesitaría ver reciprocidad. Si los ayudo con algo, necesitaría ver que buscan formas de ayudarme también. No necesariamente con dinero, sino con tiempo, atención, consideración. Naomi sonrió. Como cuando mi hija empezó a traerme flores cada vez que venía a visitarme después de que tuvimos nuestra conversación difícil. Exactamente, confirmé. Gestos que demuestren que piensan en mí cuando no estoy frente a ustedes, que valoran mi bienestar no solo cuando lo necesitan para sus propios planes. Mark asintió lentamente. Tiene sentido. ¿Y qué hay de los límites financieros? ¿Cómo manejaríamos eso en esta nueva relación? Esa es una pregunta importante. Tendríamos que establecer límites claros desde el principio. Si alguna vez necesitan ayuda financiera genuina, tendríamos que sentarnos y hablarlo honestamente, discutir si es realmente una emergencia, si hay otras opciones y cómo se manejaría el pago si aplica. Fernanda levantó tímidamente la mano. ¿Y si cometemos errores mientras estamos aprendiendo? ¿Si caemos en viejos patrones sin darnos cuenta? Entonces hablaremos de ello.
Pero la diferencia sería que en una nueva relación saludable, cuando alguien señala un problema, la respuesta no es la defensiva o la manipulación. La respuesta es, tienes razón, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Naomi se levantó para servir más café. ¿Saben qué? Creo que esta conversación ya es evidencia de que el cambio real es posible. Hace 2 horas estaban aquí exigiendo y amenazando. Ahora están preguntando y escuchando. Mark sonrió por primera vez en toda la tarde. Tienes razón, me siento diferente, como si estuviera viendo a mi mamá por primera vez en años. Y yo siento que estoy recuperando a mi hijo. Respondí sintiendo una calidez genuina hacia él por primera vez en mucho tiempo. Fernanda se aclaró la garganta. Evelyn, sé que esto va a sonar extraño después de todo lo que ha pasado hoy, pero ¿podrías contarnos sobre tu nuevo apartamento? Me gustaría saber más sobre esta nueva vida que estás construyendo. La pregunta de Fernanda me sorprendió gratamente. Era la primera vez en años que alguien de mi familia mostraba curiosidad genuina por mis planes personales, por mis sueños, por lo que yo quería para mi propia vida. ¿Mi nuevo apartamento? Repetí, sintiendo una sonrisa genuina extenderse por mi rostro. ¿De verdad quieren saber sobre él? Sí, dijo Mark, inclinándose hacia adelante con interés real. Quiero saber qué te emociona de este nuevo capítulo. Me levanté y fui al escritorio donde había guardado todas las fotos y folletos del apartamento. Los había estado mirando casi todas las noches durante las últimas semanas, planeando cómo sería mi nueva vida. Está en el 5º piso de un edificio hermoso cerca del centro. Comencé a extender las fotos sobre la mesa. Tiene 2 habitaciones, una para mí y otra que quiero convertir en un estudio de arte. Fernanda se acercó para ver las fotos. ¿Un estudio de arte? No sabía que te gustaba el arte. Hay mucho sobre mí que no saben, respondí, pero sin amargura esta vez, sino con una especie de emoción anticipada. Antes de casarme con su padre, solía pintar. Era bastante buena. De hecho, gané algunos concursos locales cuando tenía 20 años. Mark tomó una de las fotos y la estudió cuidadosamente. Mamá, nunca me contaste eso. ¿Por qué dejaste de pintar? Porque cuando tu padre y yo nos casamos, él pensaba que pintar era una pérdida de tiempo. Decía que una esposa tenía responsabilidades más importantes. Y luego llegaste tú, y luego todas las responsabilidades de la casa, del trabajo, de cuidar a todos. Naomi sonrió desde su silla. Cuéntale sobre las clases de pintura que vas a tomar. ¿Vas a tomar clases? Preguntó Fernanda con genuina sorpresa en su voz. Sí, respondí, sintiendo una emoción que no había sentido en décadas. Hay un centro comunitario cerca del apartamento que ofrece clases de acuarela para personas mayores. También tienen un club de lectura, clases de baile y grupos de caminata. Mark parecía estar viendo a una persona completamente nueva. Mamá, ¿te gusta bailar? Me reí recordando cuánto me había gustado bailar cuando era joven. Tu padre odiaba bailar. Siempre decía que era ridículo para gente de nuestra edad. Pero sí, me encanta bailar. O solía hacerlo. Supongo que voy a averiguar si todavía me gusta. ¿Y qué más vas a hacer en tu nueva vida?, preguntó Fernanda, mirando las fotos del apartamento. Bueno, dije, tomando otra foto. Esta es la vista desde la sala. ¿Ven ese parque? Voy a caminar allí todas las mañanas. Hay un sendero de 2 millas que rodea un pequeño lago, y los miércoles por la mañana hay un mercado de agricultores en la plaza principal. Eso suena hermoso, murmuró Mark. Y continué, sintiendo crecer mi entusiasmo con cada detalle que compartía. Hay una biblioteca increíble a 3 cuadras del apartamento. Tienen eventos de lectura, conferencias y hasta un grupo de escritura creativa. Naomi se unió a la conversación. Evelyn siempre ha querido escribir sus historias familiares, sus memorias. Fernanda levantó la vista de las fotos. ¿Quieres escribir un libro?
Quiero escribir sobre la vida que he vivido, las lecciones que he aprendido, las cosas que he visto cambiar a lo largo de los años. Quiero escribir sobre lo que significa ser mujer en diferentes épocas, sobre la maternidad, sobre encontrar tu propia voz después de años de silencio. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Este estaba lleno de descubrimiento, de la comprensión gradual de que la mujer frente a ellos era mucho más compleja e interesante de lo que jamás habían imaginado. Meses después, estoy sentada en el balcón de mi nuevo apartamento con una taza de té y mi cuaderno de bosquejos. El sol se pone sobre el parque y me siento plena. Mark y Fernanda vienen a visitarme una vez a la semana. Ya no traen sus problemas financieros ni sus demandas. Traen curiosidad. Traen respeto. A veces traen a mis nietos, y nos sentamos todos juntos a pintar o a leer. No es perfecto, todavía estamos aprendiendo, pero es real. Vendí mi casa, pero gané mi vida. Y descubrí que a los 71 años, mi historia no estaba terminando. Apenas estaba comenzando un nuevo capítulo, uno donde yo soy la protagonista, la artista y la autora de mi propio destino. Si disfrutaste mi historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda escribir más historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Realmente me encantaría escuchar tus pensamientos, así que déjalos en los comentarios. Siempre tengo curiosidad de saber qué piensas. Y déjame saber dónde has escuchado esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas más esperando por ti. Un gran abrazo y nos vemos la próxima. Mamá, dijo Mark finalmente, no tenía idea de que tenías todos estos sueños. Porque nunca preguntaron, respondí, pero sin resentimiento, y porque yo también había olvidado que los tenía. Me perdí tanto en ser la madre perfecta, la suegra servicial, la abuela disponible, que olvidé que también era Evelyn, una persona con sus propios deseos y ambiciones. Fernanda colocó una de las fotos sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Evelyn, quiero disculparme. ¿Por qué específicamente?, le pregunté, porque necesitaba saber si realmente entendía qué había estado mal. Por verte solo como un rol en mi vida, no como una persona completa, por asumir que no tenías necesidades propias, ni sueños propios, ni una vida propia que vivir. Sus palabras fueron como un bálsamo para las heridas que había estado cargando durante años. Y yo, añadió Mark, quiero disculparme por convertirme en un extraño para ti, por dejar pasar meses sin una conversación real, por llamarte solo cuando necesitaba algo. Naomi se acercó y puso una mano en mi hombro. ¿Cómo te sientes al escuchar esto, Evelyn? Me siento aliviada, admití. Durante años pensé que tal vez yo era la que pedía demasiado, la que esperaba demasiado. Me siento aliviada de saber que no estaba loca. Mark se levantó y se acercó cautelosamente, como si pidiera permiso para algo. Mamá, ¿puedo abrazarte? No porque necesite algo, no para que cambies de opinión sobre la casa, solo porque eres mi mamá y te amo. La diferencia en su actitud era tan palpable que me conmovió hasta las lágrimas. Por supuesto que puedes abrazarme. Nos abrazamos y por primera vez en años se sentía como un abrazo real entre madre e hijo, no un gesto automático o manipulador. Cuando nos separamos, Fernanda estaba llorando en silencio. ¿Crees que realmente podríamos empezar de nuevo? Creo que podemos intentarlo, respondí, pero necesito que entiendan que empezar de nuevo significa exactamente eso. No podemos fingir que los últimos años no sucedieron, pero podemos decidir crear algo completamente diferente a partir de ahora. Mark asintió. ¿Y la casa? ¿Qué pasa con la venta? La venta sigue en pie, respondí con firmeza. Esa decisión no cambia. Necesito este espacio, necesito esta libertad. Necesito probarme a mí misma que puedo tomar decisiones importantes sobre mi propia vida. Entiendo, dijo, y por primera vez realmente parecía entender. Fernanda se acercó de nuevo a las fotos. ¿Cuándo te mudas? En 2 semanas, respondí.
El apartamento viene amueblado, así que solo necesito llevar mis cosas personales, mi ropa, mis libros. ¿Te gustaría que te ayudáramos con la mudanza?, preguntó Mark tímidamente. No porque tengamos que hacerlo, sino porque nos gustaría. La pregunta me sorprendió tanto que no supe qué responder de inmediato. Naomi sonrió. ¿Ven? Ya están aprendiendo a ofrecer en lugar de solo recibir. Me encantaría que me ayudaran con la mudanza, dije, finalmente, pero solo si realmente quieren, no por obligación. Queremos, dijo Fernanda, y su voz sonaba diferente, más sincera, más cálida. Y después, cuando estés instalada, podríamos ir a visitarte para ver tu nueva vida, para ver tu estudio de arte cuando esté listo. Me gustaría mucho, respondí, sintiendo una esperanza cautelosa pero real creciendo en mi pecho. 3 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nuevo apartamento con una taza de café humeante en mis manos y una vista perfecta del parque donde había empezado a caminar cada mañana. El sol de la tarde creaba patrones dorados en las páginas del diario donde había estado escribiendo mis memorias, y por primera vez en décadas me sentía completamente en paz conmigo misma. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. A través del intercomunicador, escuché la voz de Mark. «Mamá, somos nosotros. ¿Podemos subir?» «Por supuesto», respondí, presionando el botón para abrir la puerta del edificio. Mientras esperaba que llegaran al 5º piso, reflexioné sobre cómo habían cambiado las cosas en estos 3 meses. Las visitas de Mark y Fernanda ahora eran completamente diferentes. Llegaban con flores, con preguntas genuinas sobre mi día, con tiempo real para hablar, en lugar de correr para conseguir algo y irse. Cuando abrí la puerta, Mark tenía una pequeña planta en maceta en sus manos y Fernanda llevaba una bolsa que olía deliciosamente a comida casera. «Trajimos el almuerzo», anunció Fernanda con una sonrisa genuina. «Pensé que podríamos comer juntos y después, si quieres, me encantaría ver cómo va tu estudio de arte. Y yo traje esta planta para tu terraza. Me dijo Naomi que te gustan las plantas con flores rojas». Me conmovió que hubieran hablado con Naomi para averiguar qué me gustaba, en lugar de asumir o llegar con las manos vacías como solían hacer. «Pasen, pasen», les dije, sintiéndome genuinamente feliz de verlos. Mientras Fernanda ponía la mesa con la comida que había traído, Mark se quedó mirando por la ventana hacia el parque. «Mamá, te ves diferente», dijo. «Te ves más joven, más radiante». «Me siento diferente», respondí, sirviéndoles agua fresca de limón. «Me siento como yo misma por primera vez en muchos años». Fernanda se acercó desde la cocina, secándose las manos con un paño. «Evelyn, quiero contarte algo. La semana pasada fui a terapia». La noticia me sorprendió gratamente. «¿De verdad?» «Sí», asentió, sentándose en el sofá. «Después de nuestra conversación en la casa, me di cuenta que necesitaba ayuda para entender por qué había desarrollado esos patrones de comportamiento, por qué me había vuelto tan oportunista». Mark se sentó junto a su esposa. «Y yo también he estado reflexionando mucho. He estado pensando en cómo crecí viendo que siempre estabas disponible para todo y cómo eso me hizo asumir que era normal esperar eso de ti para siempre». «¿Y qué han descubierto?», pregunté, genuinamente curiosa. «Que teníamos miedos», admitió Fernanda. «Yo tenía miedo de no ser lo suficientemente buena, de no poder proveer para mi familia, así que me aferré a la seguridad que tú representabas.